Muy buenas a todos, a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos Hola, hoy? ¿qué tal? ¿Qué tema nos convoca? Por favor, un tema álgido, un tema candente. Un tema bien interesante y más dentro de las dinámicas solipsistas en las que solemos caer de suplir nuestro propio deseo siempre. Bien. ¡Buah! Empezamos con Viene un frase, poco empezamos con frase. y viene un poco en la línea también de lo que veníamos quizá trabajando antes. Bueno, Del en otras consentimiento. tertulias. Claro, Sí, pasa que sí. hay mucha gente que es la primera vez que viene. Bienvenidas a todos. Pero bueno, veníamos haciendo tertulias todos los jueves sobre un tema, digamos, histórico de toda la vida del humano, con un tema contemporáneo. Hoy, por ejemplo, seguimos un poco en esa línea, ¿no? El sadismo, que ahora veremos de dónde viene y cómo nos ha llegado, vinculado a el neoliberalismo sexual, como ha dicho Clara Serra. En realidad estaba diferente en el cartel. ¿Cómo era que decía? Neoliberalismo El erótico. neoliberalismo erótico. Me encanta Sí. porque las palabras todas rimbombantes. Ustedes están aquí porque les gustan las palabras que se ven como opulentas, ¿sí? Como llamativas. Pero Claro. presentémonos, amiga. Esto, bueno, nos presentamos. Siempre nos olvidamos de esa parte. Bueno, mi compañera, colega es Paola Fernández. Ella es filósofa, doctoranda en educación. Muy bien. Y Latina, colombiana. latinoamericana, colombiana. Y yo, también latina, argentina. Soy Florencia Franco y soy psicóloga y psicoanalista, especialista en violencia machista. A ver si eso me ayuda hoy con SADE. Con la vida. ¿Qué podemos sacar en la vida? Bueno, a ver, la cuestión de SADE, ¿no? Esta palabra, para empezar así un poco por el origen e ir contextualizando, ya iremos adentrándonos en el núcleo, la idea es que esto sea una jam de palabras, una jam de diálogos, un poco tratar de recuperar el arte de la conversación, si se quiere, que es lo que después hacemos en el debate también, ¿no? SADE, evidentemente, o lo que llamamos sadismo, viene por la persona de SADE, ¿no? Que fue un marqués que vivió en tiempos muy cruciales, digamos, de la historia, ¿no? Entre 1740 y 1814, es decir, los años de la Revolución Francesa, ni más ni menos. De hecho, hay mucha gente que lo coloca a Sade como el que causa, de alguna manera, la Revolución Francesa. Y Robespierre ahí sentado. No había hecho nada. Yo no sé, yo creo que no, que jamás una revolución la puede causar un solo hombre, ¿no? Es decir, sería mucho, es atribuirle demasiado. O fue María Antonieta, esa de que coman pasteles, Ahí no está. le gustó un poquito a nadie. Exacto, fue una especie de fenómeno social, cultural, muy grande que se venía gestando seguramente desde hacía mucho tiempo. Es decir, la gente esperó, de hecho las mujeres fueron las que tomaron las primeras que fueron a tomar la Bastilla cuando no había pan, ¿no? O sea, pero tuvimos que llegar a ese nivel, como humanidad lo pienso, ¿no? A ese nivel de escasez, de carencia, de injusticia, de desigualdad social, económica, política, para que realmente reaccionáramos y hubiera una especie de despertar, que también nos podemos preguntar a dónde nos llevó la Revolución Francesa. Bueno, al final, Lacan de hecho va a decir que las revoluciones no es que nos sirvan porque son necesarias y de hecho son inevitables muchas veces, pero a veces nos llevan al mismo lugar, es decir, solo generan un recambio, una reorganización de las formas y de las manos en las que se concentra el poder, es decir, cambia el poder de manos, pero la estructura del poder sigue siendo la misma, lo cual en la Revolución Francesa pasa un poco cuando luego Napoleón Bonaparte, luego de que habían cortado la cabeza a medio Francia, viene un hombre de Corso, ¿no? de Italia, Napoleón, y se corona como el rey de Francia. Bueno, pues ¿no? fue el detonante de la independencia. Uy, cómo nos fuimos. Pero bueno, fue el contexto, el contexto. Fue el detonante de la Ahora... independencia de todos nuestros países latinoamericanos. O sea, siempre eso es de manual de ciencias sociales del colegio. Sí. Las inspiraciones para las independencias en el virreinato de la Nueva Granada fueron la independencia de las colonias de Estados Unidos, de las colonias inglesas y la Revolución Francesa, o sea, como detonantes. Inspiró, ¿no? Inspiró, de hecho, creo que capaz que digo algo que nada que ver, ¿eh? Capaz que me lo invento, pero bueno, la ficción y la verdad no están tan separadas. No, me acuerdo, pero creo que San Martín y Bolívar estuvieron por allí, es decir, se inspiraron de ese espíritu de la Revolución Francesa en algún momento, ¿no? O sea, fueron parte un poco de esto, fueron testigos de alguna manera de ese fenómeno y luego quisieron de alguna manera importar ese espíritu de la revolución en Latinoamérica y fue cuando se generó este proceso, ¿no? de independencia en nuestros países. Pero bueno, Sade va a ser el que en su momento va a agitar con toda la revolución y va a decir, republicanos, un esfuerzo más, ¿no? Esa frase que caracteriza también al Marqués y que de alguna forma incitó también. De hecho, es muy conocido Sade porque, claro, él vivió toda su vida encarcelada.
o en manicomio o en cárceles, lo cual ya nos da algo muy interesante de esta persona, con diferentes regímenes políticos, con monarquía, con república, siempre Sade era, digamos, una figura conflictiva, y representaba un desafío tanto para la medicina como para la ley de ese momento. Un hombre brillante, un estatus de poder, pero que escribía barbaridades para la época. Y para hoy en día también. Claro, y no se sabía si era un loco, o si era malo, o si era un criminal. O si era un brillante también. O si era un genio, exacto. Por eso se le llamaba la locura lúcida, ¿no? Porque aquí está la cuestión. El término sadismo, evidentemente no lo inventa Sade, sino que lo inventa Krafft Ebing, el psiquiatra, ¿no? Cuando escribe Psicopatía Sexualis, un manual como hoy por hoy la CIE-10 o el DSM, en el cual se intenta categorizar los trastornos mentales, los síntomas de la conducta, los problemas, ¿no? de esa época. Y allí es donde va a utilizar Krafft Ebing el término sadismo, fundándose obviamente en la figura de Sade para definir, digamos, lo que sería una cierta categoría clínica con ciertos síntomas, cierta estructura psicosomática y tal. Y por otro lado va a hablar del masoquismo, porque se va a inspirar en Leopold von Sacher-Masoch, que también fue un escritor, al igual que Sade, en el cual, bueno, justamente lo toma desde el lado contrario, ¿no? Desde el masoquismo. Y podemos hablar un poco de sadismo y masoquismo. Eran perversos, eran locos, eran genios. Y sobre todo que es como... No, y que están como en el límite entre lo neurótico y lo psicótico, ¿no? Están como colindando ahí, o sea, el perverso de alguna forma no desdibuja la realidad, pero tampoco es que tenga una realidad tan compartida, tanto los parámetros éticos no son completamente compartidos. Entonces, o sea, son conscientes del daño. A mí me parece muy interesante que a Sade se le haya atribuido el sadismo, y bueno, y ahorita también me meto en mi película, pues que evidentemente psicoanálisis, filosofía, pero porque, a ver, Justin, Filosofía en el Tocador, o sea, son textos que yo, siempre que lo leía, yo decía, sí, o sea, si es una persona que busca la autocomplacencia extrema, o sea, el 100% del placer personal y autoerótico, pero siempre sentí que, o sea, la palabra sádico viene como con el goce desde la perversión del daño ajeno. Y yo cuando leía Sade, yo decía, bueno, me parecen complicadas estas escenas, no sé dónde se están metiendo los penes, la verdad, no entiendo, pero siento que la búsqueda es del autoplacer, de toda índole, sin importar el otro y a pesar del otro. O sea, yo lo que creo es que cuando relacionamos la palabra sádico, obviamente es el origen es Sade, pero cuando relacionamos la palabra sádico con infringir necesariamente dolor a alguien, yo creo que es un vuelco. O sea, no es necesario, o sea, no reposa sobre el otro el sadismo, reposa sobre el exceso del yo. O sea, reposa sobre, pienso yo aquí haciendo hipótesis, como reposa sobre el exceso de autoerotismo, o sea, de la búsqueda del propio placer, punto, implique o no implique al otro. Y ahí viene la cuestión problemática, porque, y ahora nos metemos con la chapa de filosofía, Kant era un personaje bastante interesante, un poco psicorrígido del hombre. De hecho, decían que cuando salía a caminar y a hacer sus viajecitos en el día, la gente ajustaba el reloj para cuando salía él. O sea, era un hombre así, o sea, más puntualidad tenía Kant al salir a caminar que el propio reloj. Y asimismo era con su filosofía. Y él en un texto, bueno, tiene 3 críticas importantes: crítica de la razón pura, práctica y del juicio. Y en la crítica de la razón práctica habla de algo importante, que son las máximas. ¿Qué son las máximas? Una máxima es un imperativo. Un imperativo es un deber. Haz esto, haz lo otro. Entonces él hablaba de una máxima de la ética, y es obra de tal manera que tu máxima se convierta en una máxima universal, ¿sí? Que esa recoge como todas las máximas. Significa, yo hago algo y eso supone que el mundo entero debería obrar así. O sea, si yo en este momento le pego un puño a Flores, que no va a pasar, solamente lo pongo como ejemplo, si le pego a Flores, estoy diciendo que todo el mundo le puede pegar, pero también me puede pegar. Obra de tal manera que tu máxima sea una máxima universal, obra de tal manera que el otro siempre sea un fin y no un medio para. Maquiavelo no le gustaba esto, a Sade tampoco. Y la cuestión es que durante mucho tiempo la ética se basó en eso, en una ética deontológica y universalista. O sea, las cosas son o no son. Entonces, por ejemplo, yo soy profe de filosofía, un ejemplo que siempre le ponía a mis estudiantes, como imagínense que tienen que mentir para salvar a su mamá. ¿Mentirían? Todo el mundo dice, pues sí, o sea, voy a salvar a mi mamá. Es como, para Kant, no, o sea, no podrías mentir.
porque la máxima es la no mentir. Punto. Si, no sé, la típica, tienes un tren y tienes que voltear hacia un lado hacia el otro, por un lado matas a 30 niños y por el otro matas a tu mamá, o sea, sin dudarlo todo te dicen mato a los 30 niños, no me importa, no voy a matar a mi mamá. Entonces, realmente nos damos cuenta que esa búsqueda kantiana de encontrar una universalidad en la ética se desdibuja en las búsquedas personales. Y eso, de hecho, hay una diferenciación entre imperativo categórico y hipotético, que rápidamente el categórico es el deber, por el deber mismo, y el hipotético es el deber porque me conviene. Lo que yo pienso con el sadismo, y ya vamos a las dinámicas autoeróticas del neoliberalismo del placer, es que no obedecen las formas de las éticas de la universalidad, porque no obedecen la objetividad. Y el problema es que buscar una ética objetiva es una utopía, o sea, buscar que todos deseemos lo mismo para encontrar el camino, para el bien, pues no, o sea, si yo voy en la calle y alguien me intenta robar, voy a pegarle, muy posiblemente, o no le voy a dar, no sé, a una persona de bajos recursos, no le voy a dar mis cosas porque son mías, o sea, y entonces esa ética pues se vuelve particular y no universal, y ahí es donde aparecen dinámicas como el sadismo. Sí, y hablando de Kant, también podríamos pensar que quizás Sade hace en su vida misma, ¿no?, una encarnación de lo que sería la razón pura, en el sentido de esto que, por ejemplo, a la perversión, en su momento, bueno, la perversión no, al sadismo se le llamó locura lúcida, porque el tío era brillante, es decir, y podía explicar, como en Justin, por ejemplo, o en Filosofía en el Tocador, por qué el hombre o el humano no tendría por qué renunciar a cualquier tipo de acción que le genere placer. Y lo explica de una manera que realmente nos pone a todos entre la espada y la pared, porque llegamos a pensar como, ostras, al menos es argumentado desde un lugar lógico, consciente, coherente. ¿Por qué digo esto? Porque al principio se va a creer que era una demencia, ¿no? Que era un demente, se le va a llamar demente a este hombre, ¿no? Y se va a creer que era un loco. Pero los locos tienen la particularidad, y por eso no es una psicosis, como decía Paola antes, sino que está como, bueno, es una perversión, que es muy distinto, es otra estructura, pero en la psicosis, sobre todo, por ejemplo, la esquizofrenia, se da a veces una cierta pérdida de la elucubración lógica del lenguaje, de la articulación lógica en la forma en la que hablamos, en la que pensamos. De compartir realidad. De compartir realidad, de poder dialogar, de poder buscar razones. No siempre, pero digamos que sí, que suele pasar, que hay una desconexión allí, vemos algo que no tiene sentido o que queda fuera de lógica. En Sade no hay nada que quede fuera de lógica, al contrario, hay una lógica aplastante a veces en sus argumentos, ¿no? Que podemos compartirlos, llevarlos a cabo o no, obviamente, pero hay una lógica que es bastante interesante y que la argumenta desde un lugar muy coherente. Por eso vemos que loco, bueno, loco difícil considerarlo, ¿no? Entonces, por eso el psicoanálisis lo encasilla dentro de lo que es la estructura perversa, que es una estructura en sí misma. Ahora, en la perversión tenemos algo que es muy curioso, y es que está en la base del psiquismo de todo ser humano, es decir, de todos nosotros incluso. Todos hemos sido alguna vez perversos. Sí, las caras de la gente, como, chan, no, chan, no, no. chan. Yo juro que no he matado a nadie. No le he matado, pero le has hecho daño. Todos les no hemos en ese hecho sentido, hemos porque hecho tampoco hay que confundir sí, seguro, todos de algún punto queriendo, ¿no? Pero no, perverso no hay que confundirlo con el psicópata, ¿no? O el criminal, digamos, no necesariamente. Un criminal puede tener otra estructura también. Perverso va a ser aquel que reniega de alguna manera de la ley que impera en una sociedad, de la ley que regula la relación entre los sujetos de una cierta comunidad. ¿Por qué digo que, o por qué dice Freud en realidad, que todos hemos sido perversos? Porque en la infancia nosotros no nacemos siendo conocedores de la ley. Al contrario, el niño es, Freud va a decir, un perverso polimorfo. Esto en su época causó mucho shock, porque es como, no, los niños son angelitos. No, yo estoy en realidad no, cuidando uno y angelitos. No claro, poco el angelito tienen inocencia, tienen dulzura, ternura, todo lo que queramos. Pero el niño lindos, no por lindos. Malo, no que sean malos. Lindos se ven, no botes. Un ratito. No es que sean malos, es que no conocen la ley. El niño no conoce la ley del incesto hasta que el adulto no se la enseña. Por eso es muy común que muchas veces los niños tocan, agarran lo primero que ven. No le toques las tetas a la tía, ¿no? Es un ejemplo. Se masturban, no es muy común. Las profesoras de primera infancia. Porque simplemente obtienen placer.
es un cuerpo, o sea, todos tenemos un cuerpo erógeno, un cuerpo que siente, un cuerpo que tiene, experimenta sensaciones, y el niño simplemente va a experimentar con ese cuerpo sin saber qué se puede y qué no. Son los adultos de una determinada cultura ya inmersos en una sociedad, es decir, en una sociedad que se rige según de cierta normativa, que le van a enseñar que sí y que no, ¿no? Bueno, allí el niño va a ir reprimiendo esos impulsos, las tensiones pulsionales, sexuales, instintivas casi, para ir haciéndose parte de la cultura, para ir pudiéndose relacionar con otros, ¿no? Es decir, esto que decía Paola, que hay un autoerotismo terrible en la perversión, es cierto. No importa el otro en la perversión, no hay otro, es él, es Sade y su goce, o Masoj y él como objeto, ¿no? Aquí tenemos una relación no de sujeto a sujeto, sino de objeto a objeto, bueno, con un objeto, un sujeto con un objeto, ¿no? En el sadismo tenemos que el sádico, bueno, o Sade en este caso, convertía al otro, a cualquier otro, en un objeto que era un instrumento de su propio goce, es decir, el otro no tenía deseo propio, que le gustará, que querrá que le haga, que le gusta, que no le gusta, no, nada de esto, no siente, esa persona no importa, está anulada, está solamente relegada a una condición de objeto a través del cual yo gozo. Eso sería la máxima un poco sadeana, ¿no? El masoquismo un poco al revés, se posiciona desde el lugar del objeto, se goza de ser ese objeto que hace gozar al otro, ¿no? O que, del cual el otro goza. Un poco serían, a grosso modo, estas cuestiones. Ahora vemos la cuestión del placer, del dolor y de esta voluntad de goce en la perversión, ¿no? En la cual solo importa el goce, no importa nada más. Y Sade va a decir, ¿por qué el dolor? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué esta cuestión de generar dolor? Sade va a decir que el dolor es la sensación más extrema y la sensación que más nos conecta a la vida, de alguna manera. Va a decir que no hay sensación más intensa que el dolor, ¿no? Es como, el dolor es placentero, o sea, de alguna manera para Sade, porque es lo que, la sensación máxima, el umbral máximo de que nuestro sistema nervioso puede llegar a alcanzar, podríamos decir así. Ahora, es lo que busca allí, de qué se regodea él, de qué goza, de causar dolor al otro, ¿por qué? Nos podemos preguntar. Bueno, Lacan va a decir, no, lo que busca el perverso más que el sufrimiento del otro es la angustia del otro, es que el otro pueda llegar a angustiarse en algún momento o que pueda poner una especie de límite ante un goce que se ha vuelto infinito, ¿no? Algo que se ha infinitizado de tal manera que el único límite ahí puede ser la muerte, si no se pone un límite antes, ¿no? Como que se puede llegar a ese momento. De hecho, Sade tuvo una experiencia, no sé si alguien quizá la conozca mejor que yo, donde murió alguien en un encuentro, no sé si a propósito o sin querer, pero que hubo una persona que falleció en un acto sexual allí, una orgía, una cosa de estas. No me parecería extraño con lo que narraba. Se le fue la olla a alguien falleció, y sí, es decir, a veces el perverso, al no reconocer la ley, al no haber operado la ley, o no es que no la reconoce, es que la viola, podríamos decir, o sea, se burla de la ley, o mejor dicho, hace de la ley una ley paralela, hace una ley propia, se convierte en Dios, podríamos decir. Es completamente poco empático frente al otro, que la empatía es algo que nos hace vivir en sociedad. Y esta búsqueda del autoerotismo, del placer propio, de limitar al otro desde el dolor, yo creo que, y ahí como refuta no entiendo, pero esa parte en particular de como generar la angustia del otro o en su efecto, que no habla del dolor, sino de generarle angustia a otro, yo creo que realmente le estaría dando demasiada importancia a la presencia del otro dentro de prácticas sadianas de este tipo. Hay un filósofo que siempre terminamos mencionando, que es Byung-Chul Han. Siempre lo terminamos mencionando, es de amores y odios, la gente lo ama, la gente lo odia, un filósofo surcoreano nacionalizado alemán, que mucha gente dice que es muy pop y no le gusta, pero el hombre es un buen divulgador, a la gente le gusta y dice cosas interesantes. Tiene libros cortos, contundentes, escribe como buen alemán, y porque es nacionalizado alemán, vive en Berlín. Y entonces el hombre tiene un texto que se llama La agonía del Eros. Y en La agonía del Eros dice algo que, de hecho, acabas de mencionar perfectamente desde el psicoanálisis, y es que el problema del amor es que, a ver, el amor se basa necesariamente en la diferencia, ¿sí? Y esto lo hemos mencionado como en 800 charlas ya. Creo que el problema, siempre que hablamos en las charlas terminamos hablando del problema del no reconocimiento de la alteridad, pero bueno, ese es el problema de todo. Byung-Chul Han va a decir que el problema del amor, bueno, ya me acuerdo a qué iba. Para Platón, por ejemplo, y de ahí para adelante varios filósofos lo mencionan, lo hablan en el banquete, el amor es el
volcarse a, ¿sí? Es más bello el amante cuando es amado, que cuando ama, perdón, que cuando es amado. O sea, el amor es una acción, el amor es el dar, y es un dar completamente desinteresado. De hecho, eso también lo estaba leyendo ahorita en Hannah Arendt, en La condición humana. Y entonces, el acto de amar es completamente desinteresado. La cuestión es que si nos mediamos en este momento por las cuestiones contemporáneas de los vínculos amorosos, sí hay una mediación del interés. Y eso lo hace muy complicado, porque es que el interés no se vuelve el otro, el interés se vuelve autoerótico. Entonces va a decir Byung-Chul Han que hay algo que se llama el infierno de lo igual. Nosotros igualamos a lo otro a lo que nosotros queremos y lo anulamos. O sea, hay un exceso de positividad a tal punto que el otro no existe. El otro entendido como alteridad. Alteridad significa lo otro, lo que no soy yo. Entonces, si hay un exceso de yo, o sea, yo quiero esto, yo quiero que me amen, yo quiero que me amen como quiero ser amada, pues hay un exceso de autoerotismo y finalmente no puede haber amor, porque el amor implica el reconocimiento de la diferencia. Si quiero que todo sea yo, pues no va a haber diferencia. Y entonces, él hace el ejemplo que a mí me encanta y es como, a ver, eso se ve en la pornografía, o sea, el auge de la pornografía muestra que a nosotros nos importa un comino el otro, porque no le estamos preguntando a la muchacha si lo está disfrutando o en su defecto, como está en casa, sino que nosotros nos masturbamos con los otros todo el tiempo. O sea, lo que hablábamos la otra vez de los otros se vuelven un satisfier con cara. O sea, lo usamos para nosotros y punto. Y eso es precisamente un exceso de yo. Total. Has tocado cosas interesantes porque, primero, para aclarar una cosa, es verdad lo que dices, Lacan va a decir que sí, que busca la angustia del otro, pero en realidad no es la del otro, es su propia angustia no reconocida en sí mismo, es decir, esa angustia que él no se permite sentir, producto de que él solo busca el placer. Hay una voluntad de goce constante, donde solo se quiere gozar. Hay una ley de goce, esto que decíamos de que el perverso quiere de alguna manera hacer de la ley su propia ley, inventar una ley paralela a la ley, una ley de goce, donde solo haya goce, y acá empezamos a entrar en la época neoliberal, sexual, erótica, como le pusieron. Capitalista también. Donde solo queremos gozar, donde solo se quiere gozar, hay que ser feliz, y ojo, que aquí hay un tema con la felicidad también, de base, ¿no? De solo se quiere ser feliz, solo tenemos que satisfacernos todo el tiempo y ser felices, irnos de viaje y comprar cosas. Y entender la felicidad como instantes muy fugaces de como explosión, más que como una perpetuidad de la tranquilidad como la eudemonía griega, paréntesis. Claro, exacto. Entonces, allí hay una negación de la angustia, que es lo que nos pasa hoy en día también en nuestro tiempo, una especie de todo lo que sea relacionado a la angustia lo consideramos casi demoníaco. Es decir, no sé, muchas veces nos sentimos mal y es como, no, me pasa algo, tengo que ir al médico, que mejor me den una pastilla. Y es como, ojo, o sea, quizá no es que estemos mal, enfermos ni nada, es que simplemente hay algo de angustia, pero de una angustia que no es mala, sino que viene, como Lacan decía, como señal de algo, de que algo está pasando, de que quizás nuestra pareja no nos está haciendo bien o ya llegó a un fin, o de que nuestro trabajo no nos gusta y necesitamos cambiar. No sé, la angustia puede ser señal de muchas cosas, de que algo no va bien o de que quizás tengamos que cambiar algo. Pero en el sadismo o en la perversión hay una renegación total de la angustia. Solo se quiere gozar. Entonces, ahí está la cuestión, que en este solo querer gozar hay una negación de la angustia. ¿Qué es lo que se busca en el otro? Porque la angustia tiene una función crucial para todos. O sea, una vida sin angustia es imposible, primero porque es la experiencia originaria de nuestra vida. Los bebés no nacen riendo en los partos, o sea, los niños nacen llorando y si no lloran les pegan para que llore, porque esa es la manera en la que se les abre los bronquios y pueden empezar a respirar por sí mismos. No es la risa, es el llanto lo que hace que el bebé pueda respirar por sí mismo, ¿no? En el momento del nacimiento y dejar de respirar por la madre. Es decir, que hay algo, y evidentemente nacer, venir al mundo, de repente venir de estar tranquilo en el líquido amniótico y ver la luz del quirófano, ¿no? Encontrarte con los médicos, pasar de manos, no saber qué pasa. Respirar solo, es angustia pura, es angustia pura. Entonces, la angustia va a ser siempre la base de la subjetividad y no es algo malo. Entonces, si la negamos, el problema es peor, podríamos decir. Aparece el síntoma, aparece el problema, ahí sí que empiezan los conflictos. Y claro, aquí está cuestión del amor, ¿no? Que es crucial. Lacan va a decir que el amor es lo que permite al goce condescender al deseo. Es decir, el amor es la única forma posible en la que podamos hacer que nuestra forma de esto de querer gozar todo el tiempo, dejemos de lado eso y podamos desear, que no es solo gozar, es decir, podamos también tener un intercambio con un otro. Pero en el amor hay algo del perder también, es decir, no es solo ganar.
no es solo ganancia el amor. Hoy se escucha mucho, ¿no? Esta persona me aporta, porque esta persona me aporta, o él me aporta, y me aporta, y me aporta. Bueno, pero el amor requiere un mínimo de sacrificios también, o de pequeños, no sacrificios, quizás suena muy exagerado, pero un poquito no, sacrificios, de entrega, o sea, de darse, de abrirse, de escuchar, de volcarse, ¿no? De dar lo que no se tiene, como a decía quien no lo Lacan, necesita. a alguien que no es, claro. Entonces, como que allí hay una cuestión que el sadismo no concibe ni por casualidad. De hecho, Sade va a decir, todo ser humano ha venido al mundo queriendo tenerlo todo y no dar nada, que es lo que discute con Justin, ¿no? Justin y Corazón de Hierro todo el tiempo en esto de, no, yo no quiero dar nada, yo quiero tenerlo todo, ¿no? Y no entregar nada. Entonces, en esta imposibilidad de entrega a un otro, porque no hay reconocimiento del otro, el amor, digamos que se vuelve imposible. Y Sade lo sostiene, y lo sostiene con lucidez, y va a decir, bueno, no, pero no hace falta amar, se puede gozar sin amar. De hecho, va a sostener, así, podemos gozar sin amar, esto pasa todos los días, se puede amar sin gozar, y se puede gozar sin amar, también. Sí, lo que pasa es que, claro, o sea, de poder se puede. La cuestión es que el goce es tan efímero y momentáneo que no, o sea, como no hay una perpetuidad en el goce, siempre se está buscando más goce. Y en tanto se busca más, pues nunca va a quedar satisfecho ese deseo. O sea, nunca va a estar lleno el vaso y siempre va a estar buscando llenarse con más cosas. Y pues nada, o sea, de antemano, por supuesto, o sea, hay una condición originaria que nosotros siempre tenemos que tener presente y es la noción de la angustia. O sea, no solo porque venimos al mundo angustiados, venimos al mundo a angustiarnos, sino porque es que es lo que nos pone de cara a la conciencia de nuestra propia finitud, que es fundamental para entendernos como seres humanos. Hay un filósofo, hay varios filósofos que hablan de esto, pero principalmente, bueno, muchos, pero Kierkegaard, el primer filósofo existencialista, pues que se data como existencialista, tiene un texto que se llama, literal, El concepto de la angustia, y habla sobre muchas cosas que te pueden llegar a generar angustia, la libertad misma, el hecho de tomar decisiones, la noción de renuncia, la responsabilidad. O sea, saber que si yo, por ejemplo, hoy escogí un Aquarius en vez de una copa de vino, pues estoy renunciando a la copa de vino. ¿Y qué implica? Que si escojo una pareja, renuncio a la otra, que si escojo una profesión, renuncio a la otra, o lo uno o lo otro. También tiene un texto que se llama así. Es la responsabilidad plena de mis decisiones y, sobre todo, que también lo dice Sartre, la condena de mi propia libertad. La cuestión, y aquí viene también lo problemático con el sádico, y ya nos vamos a las prácticas neoliberales, es que el sádico no tiene responsabilidad ante el otro. Sartre, Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista también francés, cuando le dijeron que el existencialismo era muy malo y muy pesimista, escribe un texto que se llama Porque el existencialismo es un humanismo, cortico, bueno, bonito. Y en Por qué el existencialismo es un humanismo, Sartre dice que, a ver, bueno, primero Sartre era un filósofo ateo que decía pues que si no hay Dios, como Nietzsche, pues si no tenemos Dios, pues no tenemos una moral preestablecida, así que tenemos que establecer nosotros nuestros propios valores. Ahora, ¿cuál es el problema? Que, pues como estamos condenados al yugo de la libertad, estamos en condición de yectos, o sea, yectos es como arrojado, un proyecto, algo que se arroja, o sea, como escupidos al mundo, pues tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Pero ese hacernos cargo de nosotros mismos implica una responsabilidad. ¿Por qué? Y esto también me parece muy kantiano. De alguna manera, cada una de tus acciones determina cómo debe ser la acción universal. O sea, tus acciones determinan las acciones del mundo. La cuestión con el autoerotismo, que aquí hablamos de sadismo porque es como la encarnación pura del autoerotismo, lo que pasa con el autoerotismo, que lo tenemos todos y más esta sociedad que busca todo el tiempo satisfacer, responder a estímulos, cambiar de reel, cambiar de TikTok, me estoy sintiendo mal, vamos a comprar, vamos a comer, vamos a consumir, vamos a tomar, vamos a rumbear, tener una fiesta, vamos. El problema es que en este autoerotismo constante no hay una responsabilidad ante lo otro y hay otra cosa que está y que no está en el sadismo, que lo pensaba ahorita que hablabas, que creo que lo hablamos también en otra charla, es que hay un problema de la inmediatez. Y esto, ahí entramos a las prácticas neoliberales. Hoy en día, y a mí me parece que eso es un problema transversal, creo que todos los problemas contemporáneos, como de los vínculos de toda índole. Uno, el no reconocimiento de la alteridad, que genera un autoerotismo, o más bien fruto de un exceso de autoerotismo, el no reconocimiento de la existencia del otro, de la cara del otro, de la mirada del otro, pero también la maldita inmediatez. Imagínense, no sé, nuestros padres
mandando una carta al novio, a la novia, es que esperemos que sea nuestra mamá y nuestro papá, pero mandándole la carta para que le llegara y luego se la respondiera. El trabajito que era cuando uno estaba joven, que llamar por teléfono y al menos que te contestara la mamá para que no le pasaran el teléfono. O sea, algo de la noción de trabajo, de espera, de lucha. Pero hoy en día, o sea, todos los vínculos son inmediatos y en tanto están atravesados por la inmediatez que responde al autoerótico, que responde al, me tienes que responder ya porque estás a disposición de mí. Tengo que comprar esto ya porque todo está, el mundo está a mi disposición para mí, que es completa y absolutamente infantil. Hago paréntesis, estoy haciendo una especialidad de, acá estoy también trabajando de niñera porque la TAM, entonces pues acabo de llegar, también soy niñera y wow, me acabo de dar cuenta, no soy madre, esta es la experiencia más cercana y la cuido bastantes horas y no, o sea, adoro a esa niña, padre si me están viendo, de verdad adoro a esa niña, pero se nota la perversión, o sea, padres si me están viendo, de verdad, no estoy diciendo que su hija es perversa en términos sadianos, sino perverso en tanto es un autoerotismo constante. Si le quitó algo a esa niña, llora. Así ve a sus padres con la ojera aquí, llora. Así, si le atravieso algo, me pega un puño. O sea, y tiene 8 meses. La niña tiene carácter. Entonces, es una cuestión de no me importa, tengo hambre, lloro, no me importa, no me importa. Y la cuestión es que se supone, y más sabe Flore que yo, porque es psicoanalista, que uno tiene que atravesar precisamente el abandono de la infantilización para meterse en una cultura. O sea, tenemos que abandonar el exceso de goce para ser parte de una sociedad, porque si no, o sea, vivir en sociedad es vivir en frustración porque tenemos que renunciar al autoerótico. Pero yo creo que hay una vuelta a el autoerotismo exacerbado y precisamente por el capitalismo que impide, uno, la noción de el trabajo, del trabajo, que es lo no inmediato, la no respuesta inmediata, y dos, el reconocimiento de la otredad. Sí, en cuanto al tema de la cuestión neoliberal, ¿no? Sí que, no sé si Sade fue el que creó la Revolución Francesa, pero de alguna manera Sade está en la semilla de lo que sería el discurso neoliberal actual, de alguna manera, ¿no? Digamos que nuestra época es sádica, es muy sádica, o sea, en el sentido de esto que decía Paula, de no reconocer la otredad, el querer gozar todo el tiempo, el utilizar al otro como un instrumento, como algo que solo me aporta, pero en realidad no me interesa mucho más allá de la satisfacción que me puede llegar a producir, el otro es un mero satisfier con cara, ¿no? Es un objeto que me sirve y del cual hago uso y tal, ¿no? Esto es muy sádico, esto es bastante perverso. Hay una explotación terrible, no solo de entre individuos, sino nunca ha habido, o bueno, sí, seguramente ha habido, pero recientemente hemos llegado a un nivel de la desigualdad de la riqueza bastante brutal, que evidentemente solo está basado en una extracción de plusvalía, que es también en lo que Sade constantemente insiste, en sacarle a un otro algo para él vivir bien, es decir, vivir un poco a costa de un otro. Es como un virus, de alguna manera así. El sádico, el perverso, funciona un poco como un virus y se mantiene con vida a costa de mantener con vida a otro. Hay algo de esta cuestión, a veces, de la dominación, ¿no? de la explotación del otro. Pero, y acá para los amantes de Sade vamos a hablar un poco desde otra perspectiva, ¿en qué contexto surge Sade? En el contexto de una era victoriana, donde terminaba una era victoriana en una moral muy judeocristiana, y jodida con también. Valores bastante chungos, opuestos y bastante perversos también, se podría decir, en algún punto, pero que invitaba a lo contrario, ¿no? Es darlo todo por el otro, sacrifícate por completo, porque lo único que importa es el otro, es el prójimo, tú importas una mierda, es más, si eres pobre, mejor, vas al cielo más rápido. Cielo, te garantizas ahí tu parcela en el cielo, puedes acampar al lado de la vida después de la muerte será más llamativa que la misma vida. Claro, entonces Sade de alguna manera, por eso hace poco en el CCCB se hizo la expo y le pusieron Sade, la libertad o el mal. Era malo porque en realidad también es cierto que atentó contra un convencionalismo horroroso de las clases dominantes, en este caso, bueno, de la monarquía, de la cual él era parte, porque era un marqués también, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un subversivo de espíritu. O sea, Sade iba en contra de toda ley estatuida, y en ese aspecto sí que podemos rescatar algo de interesante, en el sentido de, bueno, fue alguien que se atrevió a cuestionar los valores de esa moral que en ese momento era considerada el bien absoluto, ¿no? Es decir, de alguna forma atenta un poco contra esto y permite, o más bien que permite, él no crea nuevas formas de gozar sexualmente, esas formas ya existían, el tema es que él las visibiliza,
las escribe, llegan a todo el mundo, pero esas prácticas se hacían seguramente desde siempre. El hecho de fustigar a otro, Grandes pegar, orgías, extraer sangre, o sea, bueno, las terribles cosas terribles que cuenta en su novela, ¿no? Pero en sus novelas. Pero eso seguramente existía. Entonces Sade lo que hace es decirlo. Él en un momento dice, le pido a los lectores indulgencia a raíz de lo que vamos a contar a continuación. Pero esto no es más que un amor a la verdad, de alguna manera. Él dice, yo esto lo hago por amor a la verdad que habita en cada individuo y en cada ser humano. Es decir, que en todos nosotros, según Sade, va a haber algún fantasmilla, algún pequeño Sade oculto en nuestras mentes, más enmarcado, más, de alguna manera, más controlado, pero eso está. Es decir, es parte de del ser humano. O sea, el hecho de esto que decías tú, que la bebé te pegue, ¿no? Los niños pegan, si se enojan pueden pegar, es decir, y a veces gozan de eso, o viendo lloran, cómo le pegan a otro. Lloran mucho. Esto pasa, es decir, claro. Sí, lloran, hacen sufrir. Lloran desde la... Sí. O sea, lloran desde la búsqueda, obviamente todavía no consciente de que eso implica daño, pero más que el otro sufra, que el otro la satisfaga, porque tiene que satisfacer todo el tiempo. Y aquí quienes se van más de lo... Pero yo siento que, a ver, aquí hay una cuestión, y es que me la he preguntado un montón últimamente, yo sé que tenemos que ir cerrando, pero hay algo que me parece bastante interesante, y es que, por ejemplo, nosotros siempre traemos a Nietzsche, siempre la terminamos trayendo aquí, sobre todo... Cierto, y Nietzsche y Sade se hubiesen llevado bien. Bastante. Creo, amigos, un par de orgías podrían haber de pronto Nietzsche no, esa ni siquiera se comió a las prostitutas, no. Unas charlas se hubiesen... Unas charlas. 21ª vez que fue algo, pilló sífilis, qué pecado. Bueno, en fin. La cuestión es que Nietzsche, así como de las múltiples cosas que habla de algo, y es la transvaloración de los valores. Y es que, como hablaba ahorita Flore, pues los valores imperantes en la época siempre han sido los valores judio-cristianos, sé humilde, dadivoso, bueno, y que pues Nietzsche los dice como los valores del esclavo. Entonces lo que dice es que nosotros no queremos eso, o sea, nadie en la vida dice, ay no, es que quiero que me vaya mal, porque es que, no, tú quieres lo mejor, o sea, tú quieres ascender, tú quieres tener el mejor carro, la mejor casa, el mejor salario, o sea, la mejor pareja, o sea, tú quieres tener más siempre, y eso le llama voluntad de poder, que no necesariamente es aplastar al otro, porque no lo habla desde ahí, porque de hecho no lo habla desde una filosofía moral, de hecho critica mucho la moral, en la genealogía de la moral y en toda su obra, sobre todo la moral judío-cristiana, pero pues que, a ver, no nos hagamos los de la vista gorda, o sea, nosotros no queremos una moral de esclavos, queremos una moral de amos, y por eso, dice, nosotros hemos hecho una transvaloración, o sea, algo que en Grecia era como la valía, el poder, la gallardía que tenían los guardianes, el ejército, ya la gente quiere lo contrario porque empezó a imperar los valores judío-cristianos. La búsqueda de Nietzsche es crear unos propios valores y sobre todo trasvalorarlos, o sea, que los valores del amo sean realmente los del amo, o sea, queremos poderío, queremos fuerza, queremos tener. Ahora, ¿qué pienso yo? Yo creo que a veces romantizamos muchísimo la idea de buscar una no moralidad. Me explico. Lo digo porque, reitero, hay muchos nuevos, pero es que claro, como ya venimos conversando de muchas charlas, como que hay cosas que vienen, pero normalmente nosotras hablamos mucho de, no, es que hay que pensarse en unos nuevos valores, es que los valores judío-cristianos, vale, sí, pero yo siento que esta sociedad necesita no tanto una vuelta a Dios, no necesariamente, pero sí una vuelta a los valores. Obviamente es problemático entendiendo que los valores dependen y la ética depende de quien tenga el poder en la época, pero lo que sí creo es que debería haber algo de regulación, es que de verdad, no, es que todos están enloqueciendo, o sea, creo que estoy diciendo algo que nunca había dicho antes de una charla de estas, pero es que llevo pensando unas semanas que es que no hay control de nada, o sea, creo que de hecho la aparición, por ejemplo, de la idea de la sociedad y de las cánones que implican la sociedad, permitieron que nosotros creáramos una comunidad civil, creáramos una sociedad civil, de hecho, en el malestar en la cultura, Freud dice que, pues, es que necesitamos displacer para poder vivir en sociedad, porque si buscamos un completo autoerotismo, pues nos matamos entre todos. De hecho, vivimos gracias a la sublimación, que es llevar nuestros deseos a algo productivo, porque si no, nos vamos matando con el de al lado, vamos violando el que queramos.
Y sí, es terrible que uno le prohíban ciertas cosas, pero es que si no se prohíben, se meten a nuestra casa y nos matan. Claro, acá llegamos yo creo que es el núcleo de la charla y está bueno que terminemos aquí porque esto dará pie al debate, que es el tema de la ley. Yo creo que más que valores, hoy en día, no sé, necesitamos más bien, bueno, repensar el concepto de ética y cómo hacer. Yo no considero que podamos realmente, creo que es una utopía creer que vamos a poder lograr un comunismo. No creo que sea posible, no lo sé. Entonces, ¿qué hacer en todo caso con este capitalismo salvaje? Sea un poco más ético en todo caso, no sé, eso ya nos lo podemos preguntar de otra manera. Pero no sé si son los valores siempre están llamados a cuestionarlo. La cuestión aquí es la ley, la función de la ley, ¿no? En una sociedad. La ley, claro, es necesaria y a la vez es molesta, es decir, es complicada la cuestión de la ley. Y en este caso me gusta a mí conducirme al Génesis bíblico, no como religiosa, sino como mito como podríamos poner un caso de Homero, ¿no? de Sófocles, yo qué sé, en el paraíso, ¿no? Cuando todo era bueno, todo se podía, todo era ilimitado, todos podían gozar de todo, hasta que Dios dice, sí, todo está bien, pero este árbol no. De este árbol no comáis. Y del conocimiento, ¿no? O sea, justamente la curiosidad. Y que está en el centro del paraíso. O sea, ni nada más ni nada menos que por aquí, ahí, en el medio, ¿no? Claro, cuando Dios dice esto, en el mito, suscita deseo. O sea, fijaros que acá la paradoja es que en el momento de decir esto no se puede, es cuando ellos van, es decir, cuando aparece la serpiente, Eva se seduce, Adán después le echa la culpa a Eva y todo se arma el escándalo, ¿no? Pero si Dios no hubiese dicho nunca, este árbol está prohibido, quizá ni lo hubiesen visto, ¿no? Tan grande que era el paraíso, todos los árboles quizá eran iguales, yo qué sé, no lo hubiesen visto. Pero la cuestión aquí es, en el momento de señalar algo prohibido, es decir, de instaurar una ley, aparece un deseo, el deseo de lo prohibido. Y aquí hay una paradoja enorme, ¿no? Que cuando en la universidad, el otro día un profesor me decía, a mí en la universidad, aquí en la Autónoma, era psicólogo él, nos dijeron que el psicoanálisis era algo prohibido, era la puerta roja, era algo antiguo, algo que ya no había que estudiar y tal. Y toda esa generación, o casi todos, salieron psicoanalistas, es decir, porque era lo prohibido. Cuando les decían, no, esto no lo estudien, esto no, claro, era como, pero si esto no hay, si te lo prohíben, es como que hay veces que te genera un poco de, pero ¿por qué me lo prohíben? Yo quiero saber por qué me lo prohíben. Se genera algo del deseo. Entonces, es la ley la que instaura, de alguna manera, el deseo de burlarla. Y aquí tenemos como esta gran paradoja, yo creo que también Sade encarna, en la cual él, de alguna manera, goza constantemente de hacer una ley y de violar la ley, ¿no? Como de esta dualidad. Pero bueno, lo dejo un poco para el debate porque ya, sí, ya hay que cerrar. Y es un debate de mucha data, o sea, vamos a dar aquí, tirar caña, porque hay mucho que decir al respecto. Les agradecemos por estar aquí, pero antes que nada, antes de finalizar, necesitamos que Ramón... de una, sí. Que Ramón aparezca. Ramón. En el video de YouTube va a aparecer el Ramón. Si quieren buscarnos en Spotify, tenemos un podcast que se llama Arrabaleras, con B de Raval, porque es de Raval, Arrabaleras Parlantes. De Latinoamérica al Raval, llevamos 3 capítulos, también estamos en Instagram como Arrabaleras Parlantes y hablamos más o menos de este tipo de cosas. Muchas gracias y chao. Gracias a la gente de YouTube. Ahora seguimos con ustedes.